Filipenses capítulo número 2, versículos del 5 al 11 nos hablan acerca del tema de la humillación y la exaltación de Cristo. La semana pasada estuvimos viendo la primera parte, que es la humillación de Cristo, y hoy estaremos analizando la segunda parte, que es la exaltación de Cristo. Si usted no pudo ver el estudio bíblico de la humillación de Cristo, es necesario que lo busque y lo vea antes de escuchar acerca de la exaltación de Cristo. Leo los versículos del 5 al 11, Filipenses capítulo 2, después hacemos una oración y ya entramos al tema. Dice: haya pues en vosotros, escribe Pablo a la iglesia, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo de su majestad soberana, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición realmente de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, porque estuvo dispuesto a humillarse a tal grado, Dios también le exaltó hasta lo sumo, o sea, hasta lo más que se puede, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Oremos. Señor, te doy muchas gracias por esta revelación que tenemos a través de tu palabra, Señor, que nos recuerda quién eres tú, Señor Jesucristo, quién eres independientemente a nosotros, si lo reconozcamos o no. Tú eres el Señor. Ayúdanos, Señor, en esta hora, como Señor que tú eres, a reconocerte como tal, para que en nuestra vida también tú seas el dueño, el propietario, el Señor, el Rey de cada una de nuestras vidas. Ayúdanos a través de esta porción de la Escritura a poder entender un poquito más quién eres tú, quién soy yo, dónde estoy yo, dónde estás tú, y qué debo hacer, Señor, en esta relación que tengo contigo. Ayúdanos, Señor, abre nuestros oídos, aclara nuestra mente y sensibiliza nuestro corazón, para que oigamos, entendamos y aceptemos tu palabra, tu propósito, tu verdad para cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús hemos orado, nombre que sobre todo nombre. Amén. Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11, con este tema de la humillación y la exaltación de Cristo. Simplemente como un repaso express, quiero recordarle lo que la semana pasada hablamos acerca de la humillación de Cristo. En la primera parte de este estudio o de esta sección, los versos del 5 hasta el 8, dijimos que Jesús fue plenamente humano y plenamente divino. No renunció a su deidad, se despojó de su majestad soberana para hacerse hombre, pero fue realmente hombre. Se despojó de esa majestad soberana, su gloria celestial, y de esa majestad soberana vino a vivir humillándose, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. A esa obediencia sumisa como el Salvador de nuestras vidas, a la voluntad del Padre, Él se sometió para salvarnos a ti y a mí, y todo esto lo hizo por una sola razón: porque nos ama. Jesús nos ama y nos super ama, al estilo de Pablo. Ahora bien, hoy quiero hablar acerca de la exaltación de Cristo. Jesús se humilló, hizo todo esto que acabo de decir, dejó su majestad soberana, se hizo hombre, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y por esta razón es que el Padre lo exaltó hasta lo sumo. La exaltación de Cristo es muy importante verla desde la perspectiva de la humillación de Cristo. Debo recordarle que la característica o las características más importantes de vida de Jesús fueron lo que hemos venido estudiando en los versos del 5 al 8, es decir, su humildad, su amor por nosotros y su obediencia. Estas características de vida de Jesús son las mismas características que deben gobernar la vida del creyente: la humildad, el amor y la obediencia a la voluntad del Padre. Y esto me resulta importante recordarlo, porque este es el llamado que finalmente Pablo nos hace a ti y a mí. Haya pues en vosotros este sentir. ¿Cuál sentir? El sentir de humildad, de amor y de obediencia, que Jesús nos dejó ejemplo, sin escatimar o sin agarrarse de ser Dios, sino que Él demostró que se puede vivir como hombre en humildad, en amor y en obediencia, con el poder y la ayuda del Espíritu Santo obrando sobre cada corazón.
Y debemos entender una y otra vez que Jesús no vino para dominar a los hombres y establecer un reino, sino que Él vino para servirnos a ti y a mí, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino vino para servir y para dar su vida en rescate por nosotros. Jesús no deseó cuando vino ser exaltado o exaltarse a sí mismo, nunca lo buscó, sino Él siempre quería que la gloria fuera dirigida al Padre. Y creo que es la parte final de este pasaje, precisamente renunció a su gloria para darle la gloria al Padre y declararnos, demostrarnos y mostrarnos el camino de vida que usted y yo debemos de seguir, ese camino de humildad, de amor y de obediencia que Jesús nos mostró. Ahora sí, hablando acerca ya de lo que es la exaltación de Cristo, ligándolo con la humillación de Cristo, esto debiera ser un solo tema, pero por cuestiones de tiempo quisimos dividirlo en dos, pero es un solo tema: la humillación de Cristo y la exaltación de Cristo. La humillación que Cristo tuvo al ir hasta la muerte y muerte de cruz, una autorrenuncia a su majestad, a su gloria celestial, y esto lo condujo a su exaltación o a la exaltación, a la superexaltación. El versículo 9 nos deja claro esto, cuando dice por lo cual. ¿Cuál es eso cuál? Pues lo anterior. ¿Cuál es lo cual? Su humillación. Porque Él estuvo dispuesto a humillarse a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual, por esta situación, entonces Dios también lo exaltó hasta lo sumo. La humillación y la exaltación de Cristo van ligadas inseparablemente. De hecho, están correlacionadas. Jesús estuvo dispuesto a humillarse hasta lo más bajo y por eso Dios lo exaltó hasta lo más alto. ¿Me explico? La humillación de Cristo, que fue, ya no había más para dónde hacerse hacia abajo, le trajo una exaltación en donde ya no hay más para hacerse hacia arriba. Y esta correlación es bastante interesante, porque a esta gran humillación le corresponde una gran exaltación. Si quedamos sorprendidos por qué es lo que Jesús estuvo dispuesto a renunciar y a humillarse, hoy quedaremos sorprendidos por el lugar en el que ahora se encuentra, un lugar que nada ni nadie lo puede superar. Dios, dice así el versículo 9, también le exaltó hasta lo sumo. Literalmente el griego es un superlativo que significa lo superexaltó. O sea, ya no hay un nivel arriba de esta exaltación. Es lo que significa, la Reina Valera lo traduce, Dios le exaltó hasta lo sumo. O sea, lo superexaltó. Hasta el mayor grado que se puede exaltar a alguien, hasta allá lo exaltó el Padre. Y claro, es fácil comprenderlo porque lo regresó. Jesús regresó a ser exaltado al punto de partida, a lo que Él renunció, a su majestad soberana, a su gloria celestial. Al despojarse de eso y venir a ser hombre y vivir como hombre y ser obediente y morir en una cruz y humillarse a tal manera, el Padre lo exaltó otra vez a su condición original, a la condición de superexaltación, porque Jesús es Dios. Y todavía para muchos comentaristas, y quizá me incluya yo entre ellos, esta exaltación que Cristo recibió fue hasta el punto de partida a lo que había renunciado cuando vino a encarnarse y a hacer su obra aquí en la tierra. Y todavía podemos decir, y aún más. ¿Por qué? Por esta nueva posición de Cristo como el Dios encarnado, como el Dios hombre. Y esto es bastante importante reconocerlo, entenderlo, porque cuando yo entiendo esto, me es más fácil pasar tiempos de adoración, de exaltación, de alabanza al nombre de Jesús, porque entiendo que Jesús sí vino a mostrarnos y se humilló y murió en una cruz, pero no quedó ahí en una tumba ni muerto, mucho menos en la cruz clavado. Jesús resucitó, ascendió, fue exaltado, está sentado a la diestra del trono de Dios e intercede por ti y por mí. Dios le exaltó hasta lo sumo. Y ese es el lugar que Cristo tiene, y esa es la posición y el título que tú y yo debemos de entender, porque entonces al entender esto sabemos y sabremos quién somos nosotros, en dónde estamos, y podremos entonces con humildad reconocer quién es Jesús. El Padre le exaltó hasta lo sumo, le superexaltó. La segunda parte del verso 9 dice, y le dio un nombre que es
sobre todo nombre. Repita en casa: Jesús fue súper exaltado y se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Repita otra vez: un nombre que es sobre todo nombre. Algunos teólogos se han peleado con respecto a cuál es ese nombre. Algunos se han atrevido a decir, poniéndose en Apocalipsis, en el mensaje a las iglesias, de cada uno de nosotros recibiremos un nombre nuevo que no lo conocemos. Algunos hasta se han atrevido a decir que el nombre, ese nombre que es sobre todo nombre, ni siquiera sabemos cuál es. No coincido con esa manera de teología. Creo que el pasaje nos dice claramente cuál es ese nombre. Es el nombre de Jesús, y lo voy a complementar con el título de Señor. El nombre que es sobre todo nombre. Algunos opinan que no lo conocemos, otros dicen no, es el nombre de Jesús. Otros dicen no, no es Jesús. Jesús fue el nombre del Dios encarnado y llamará su nombre Jesús. Dicen el nombre nuevo es, o el nombre que es sobre todo nombre es Kyrios, Señor. Pero yo creo sin lugar a dudas que es claro que el nombre que es sobre todo nombre es el nombre de Jesús, Señor. O Jesucristo es el Señor, como dice el versículo número 11. Jesús, Señor. Jesús en hebreo, Yeshua, que significa Dios salva. Usted lo sabe, por eso se le dio el nombre Jesús. Yeshua, Dios salva, porque Jesús venía a salvarnos a ti y a mí, a salvar al mundo de nuestros pecados, de la condenación, para darnos vida eterna y que pasemos una eternidad con Él. Gloria sea al nombre de Jesús, porque Él es nuestro Salvador y Él nos salva. Pero también ese nombre Jesús, Dios salva, Salvador, lo puedo complementar en este pasaje con el nombre o el título de Señor. Se le dio un nombre que es sobre todo nombre, dice el verso 9, y el 10 lo aclara: para que en el nombre de Jesús, ese es el nombre, se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. El nombre que es sobre todo nombre es el nombre de Jesús, Señor. Jesús, porque Dios salva. Yeshua, Él vino a salvarnos, es nuestro Salvador, pero también es nuestro Señor, nuestro Kyrios en el griego. El gran título con el que la iglesia primitiva llamó y dio a conocer a Jesucristo fue este: Señor, Kyrios. Jesús es el Señor. Este gran título que la iglesia primitiva dio a conocer, y fue el primer gran título que se le dio a Jesús, Jesús es el Señor. Quizás es uno de los primeros credos de la iglesia primitiva. Ahorita voy a ir a esa parte. Pero este nombre que es sobre todo nombre, Jesús, Salvador, Dios salva, y Señor, Kyrios en el griego, Señor, el dueño de todo, el propietario de todo lo que existe, el que tiene autoridad para gobernarlo todo. Ese nombre está puesto sobre todo nombre: Jesús, Señor. El título que usa en el griego para nombrar Jesucristo es el Señor, Kyrios. Fue la traducción que los judíos escogieron para traducir el nombre Yahvé, o el nombre Jehová, o ese nombre innombrable. En la Septuaginta, cuando se hizo la traducción al griego del Antiguo Testamento, la palabra que escogieron para nombrar Jehová es Kyrios, Señor. Comento esto para que podamos entender lo que significa que Jesucristo es el Señor, que se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ahora, por favor, reconozcamos, porque la mayoría de nosotros usamos esta frase cuando vamos a orar por un enfermo o queremos que haga un milagro: en el nombre de Jesús, que sobre todo nombre. Sí, pero también tiene que ver con nuestra vida y nuestra relación con Él. Nosotros debemos relacionarnos con Jesús, Señor, porque solo así podremos entender quién soy yo, quién es Él y qué clase de relación Él pide y merece que yo tenga con Él. Una relación de reconocimiento, de humildad, de alabanza, de adoración, de exaltación, de reconocimiento, de obediencia, porque Él es el Señor. Jesucristo es el Señor. La mayoría de nosotros sabemos que en la Biblia se acostumbra que haya un cambio de nombre. Hay nombres nuevos que regularmente en la Biblia enmarcan una nueva etapa. Un nuevo nombre implica una nueva etapa en la vida del personaje al que se le cambia el nombre. Podemos recordarlo con Abraham a Abraham, o podemos recordarlo con Jacob a Israel. Una nueva etapa. El mismo Señor Jesús
les cambió los nombres a algunos de sus discípulos. Algunos opinan que el nombre de Mateo fue un nombre que Jesús le puso porque se llamaba Leví, y creen que le cambió Jesús el nombre a Mateo porque era una nueva etapa en la que Mateo iba a vivir. Jesús le cambió el nombre a Pedro. Era Simón y le dijo: ahora se llamará tu nombre Pedro, porque enmarca una nueva etapa. Cuando hablamos de este nombre que Dios le dio, un nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús Señor, es un título que por derecho, y de acuerdo a este pasaje y al contexto bíblico, por derecho Jesús merece, por ser el Dios encarnado, el Dios hombre, el que estuvo dispuesto a dejar su majestad de gloria por amor a ti y a mí, venir a humillarse, morir en una cruz. Por eso el Señor le dio, el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ese es el nombre de Jesús Señor. Él merece ese título. Él merece que tú y yo lo reconozcamos como tal. Él es el Señor. Sí, muchas veces hablamos de que Jesús es nuestro amigo y que Jesús es alguien que nos entiende y es nuestro sumo sacerdote y nos ama, y todo esto es cierto, pero no debemos olvidar que también es cierto que Jesús es el Señor. Él es mi amigo, pero no deja de ser el Señor, y como tal debo reconocerlo, admirarlo, alabarlo, obedecerlo, porque Él es el Señor. El resultado de esta exaltación creo que es clarísimo en los versículos 10 y 11. Repaso hasta aquí. Cristo estuvo dispuesto a humillarse, versículos del 5 al 8, hasta la muerte y muerte de cruz, cargando el pecado tuyo y mío para salvarnos. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo, lo super exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuál es ese resultado, o cuál es el resultado de que Jesús haya sido super exaltado? El resultado es, versículos 10 y 11, que en el nombre de Jesús, cuando se nombre el nombre de Jesús y se diga Jesucristo es el Señor, se doblará toda rodilla, se doble toda rodilla. Lo voy a decir en futuro porque este pasaje tiene un cumplimiento escatológico para el final de los tiempos. No podemos decir que hoy toda rodilla se dobla ante el nombre de Jesús, porque sería una mentira. El mundo hoy sigue viviendo bajo sus principios, bajo sus credos. Deciden ni siquiera reconocer a Jesús como el Señor, sino ignorarlo como tal. Lo ven como otro personaje más de otra religión, pero no es así. Jesucristo es el Señor. Y un día, me gozo con esto, un día el Señor Jesús recibirá el reconocimiento que merece. Él es el Señor. Y entonces esta superexaltación provocará por resultado que se doble toda rodilla. Por favor entienda, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esto representa un reconocimiento universal. El resultado de que Jesús haya sido exaltado hasta lo sumo es que todo el universo le va a reconocer como el Señor. Toda rodilla, dice el pasaje. Si usted subraya en el verso 10, toda rodilla, y en el verso 11 dice toda lengua. Diga conmigo, toda rodilla, y diga toda lengua. Y ahora piense en todos sus conocidos, cristianos o no cristianos, y diga toda rodilla, toda lengua, toda criatura inteligente, todos. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. Toda rodilla. Y luego Pablo, en una forma magistral, explica toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, abarcando todas las dimensiones posibles: cielos, tierra y debajo de la tierra, vivos y muertos, ángeles y demonios, salvos y condenados, etcétera. Todos confesarán, todos doblarán su rodilla. Todos, porque Cristo fue súper exaltado y un día va a ser reconocido universalmente como el Señor del universo. Todos, absolutamente todos, toda rodilla, toda lengua de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra,
van a adorar el nombre de Jesucristo. Todos van a adorar el nombre de Jesucristo. Escúcheme bien lo que le voy a decir, porque esto es lo que voy a tratar de llegar al final. Todos van a adorar a Jesucristo. Escúcheme, unos de forma voluntaria y bienaventurada, pero otros de forma involuntaria y catastrófica. Pero todos lo van a hacer, quieran o no. Por favor, amigo, hermano, si hoy tienes la oportunidad de reconocer voluntariamente que Jesús es el Señor, lo vas a seguir reconociendo por la eternidad desde una posición bienaventurada, desde el cielo, desde el seno de Abraham, al lado de Cristo. Si tú dices, yo no lo voy a reconocer, déjame, te tengo noticias. Algún día lo vas a tener que reconocer, porque toda rodilla y toda lengua confesarán que Jesucristo es el Señor. Pero lo vas a hacer de una forma obligada, desde un punto catastrófico, desde el lago de fuego y azufre. Pero todos vamos a reconocer. Este es el reconocimiento universal de la exaltación de Cristo. Todos reconocerán, toda rodilla, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Todos van a adorar a Jesucristo. Puede usted levantar su mano y decir, gloria a ti, Jesús. Y hoy que tienes la oportunidad de hacerlo voluntariamente, te invito abiertamente para que lo hagas. Lo que va a reconocer toda rodilla doblada y toda lengua confesando es el versículo 11. Lo que van a reconocer, lo he repetido y repetido y repetido, van a reconocer que Jesucristo es el Señor. Quiero que usted diga desde casa, por favor, Jesucristo es el Señor. Le pido que lo haga más fuerte. Quizá quiera levantar su mano y diga, Jesucristo es el Señor. Su mano arriba es, sí, yo reconozco que Jesucristo es el Señor. El reconocimiento que se le dará a Jesucristo es que Él es el Señor. Estas 4 palabras, Jesucristo es el Señor, fueron el primer credo de la iglesia primitiva o de la iglesia cristiana. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Ser cristiano no era otra cosa sino confesar que Jesucristo es el Señor. Y usted se podrá sorprender porque parecen un credo demasiado sencillo, 4 palabras. Hoy que nos hemos acostumbrado a racionalizar la teología y racionalizar la doctrina y tratar de explicar a profundidad la doctrina, hay credos larguísimos, larguísimos, larguísimos. Pero sabes, este es un credo sencillo pero amplio y concreto, concreto y amplio, sencillo pero completo. Jesucristo es el Señor. Cuando te atreves a reconocer que Jesucristo es el Señor, y de eso se trata la vida cristiana. Un cristiano es aquel que reconoce que Jesucristo es el Señor, pero que no lo hace solo de labios para afuera, no lo hace solo desde una oración de confesión que dura unos cuantos minutos. Te reconozco como mi Salvador y como mi Señor. No, sino que cada día vive reconociendo, confesando con su boca y viviendo como si Jesucristo fuera su Señor. Ser cristiano es reconocer y confesar que Jesucristo es el Señor. Porque cuando reconocemos nosotros lo que dice el verso 11, que Jesucristo es el Señor, entonces estamos declarando a Jesús el dueño y propietario de todo lo que existe del universo. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Esto es lo que está dentro de Jesucristo, es el Señor. Él es el único y el soberano y el majestuoso y el omnipotente, el omnisciente. Es digno de obediencia total porque Él tiene el derecho absoluto de gobernar todo lo que existe. Y dentro de eso, de todo lo que existe, estoy yo. Por eso Jesucristo es el Señor. Declara que entonces Él gobierna mi vida, porque Él merece gobernar mi vida. Él es el Rey, Él es el Señor, Él es el dueño de mi vida. Por eso fue este el primer credo de la iglesia primitiva: Jesucristo es el Señor. Y por eso ser cristiano en los primeros años de la iglesia cristiana era confesar y vivir diciendo: Jesucristo es el Señor.
Por eso no me sorprende que Pablo en la carta a los Romanos dijera que el que confesare con su boca, Romanos capítulo 10 versículo número 9, que el que confesare con su boca y creyera en su corazón diciendo que Jesucristo es el Señor, lo dice así literalmente. Si usted lo busca, Romanos 10:9, si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. Pero confesar que Jesucristo es el Señor no solamente es decirlo con tu boca y creer que porque lo repito en una oración de confesión ya es una realidad. No, significa una rendición de mi voluntad, una entrega de mi vida, reconocerlo como el Señor de mi vida. Sí, Él es Jesús, el Salvador, Yeshua, Dios salva, pero también es Kyrios, es el Señor, y Él es el Señor de nuestras vidas porque nos compró a precio de sangre. Y ahora que tú te rindes a Él y te entregas a Él voluntariamente, lo declaras no solo el Salvador de tu vida, sino también el Señor de tu vida, porque Él es el Señor. Sea tu Señor o no lo sea, Él es el Señor. Jesucristo es el Señor. Alabado sea su nombre. Y como dice la parte final del versículo 11, todo esto sucede para la gloria de Dios Padre. Comienza con humildad este pasaje y termina con humildad. Jesús nunca, el propósito de Jesús no ha sido darse gloria a sí mismo, sino ha sido darle la gloria al Padre. Por eso Pablo decía: haya pues en vosotros este mismo sentir. Jesucristo es el Señor. Puedes repetirlo: Jesucristo es el Señor. Quizás cierra tus ojos y di: Jesucristo es el Señor. Ábrelos. Y déjame decirte finalmente que Jesucristo se súper humilló, pero también fue súper exaltado. Creo que esta es la conclusión y el resumen final de los versículos del 5 al 11. Del 5 al 8, Jesucristo se súper humilló. Versículos del 9 al 11, pero también fue súper exaltado. Reconócelo, confiésalo y sé salvo. Reconoce que Jesucristo es el Señor y sé salvo. Pero reconócelo no solamente como repitiendo un rezo o una oración. Reconócelo con toda la humildad que esto conlleva y con toda la humillación que esto conlleva, diciendo: yo no merezco gobernar mi vida, no soy dueño de mí mismo. Hay alguien que me compró a precio de sangre, y ese es Jesucristo, y Él es el Señor. Y ahora quiero que ese Jesucristo sea mi Señor. Nos encanta y nos fascina hablar de una parte del Evangelio. Hablar de Jesús como Yeshua, como Salvador, Dios salva, como vino y se entregó en la cruz para morir por nuestros pecados y cargó con nuestros pecados para perdonarnos. Nos encanta hablar de ese grande amor que Jesús demostró, pero creo que es tiempo de poner la otra parte del Evangelio y decir: Jesús no solamente es el Salvador, no solamente es Jesús, también es Señor, porque ese es el nombre que sobre todo nombre. Jesús, Señor, me ha salvado de mis pecados, gracias Jesús, pero también es el Señor y ahora gobierna mi vida y toma el control de todo lo que soy. Romanos 10:9 dice que si lo confiesas, lo reconoces que Él es el Señor, vas a ser salvo. ¿Quieres ser salvo? Habrás de hacer esta confesión voluntaria. Hoy puedes y tienes la oportunidad de hacer esta confesión con tus rodillas y con tu lengua, de reconocer que Jesucristo es el Señor. Si no lo haces hoy, algún día lo vas a hacer. Escúchame lo que te digo, algún día lo vas a hacer. Quizá no sea en la manera en la que lo puedes hacer hoy. Hoy lo puedes hacer en una forma voluntaria, para que vivas la eternidad reconociendo que Él es el Señor desde el cielo, desde la vida eterna que Él ha prometido para ti. Si no lo quieres hacer hoy, algún día lo vas a hacer, solamente que desde otra perspectiva, desde otro lugar, y lo tendrás que hacer quizá en una forma obligada o involuntaria, pero de que todo el universo va a reconocer que Jesucristo es el Señor. Eso es una realidad y es una profecía que tendrá cumplimiento en el tiempo de Dios, y toda rodilla se doblará y toda lengua de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra confesarán que Jesucristo
es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hoy Dios nos da la oportunidad de tomar este credo y tener este reconocimiento voluntariamente. Y quiero invitarte a que hagamos lo que dice el verso 10 y 11, y lo hagamos desde hoy, aquí y ahora. Que doblemos nuestras rodillas y confesemos con nuestra boca que Jesús es el Señor. En donde quiera que estás, te pido de favor, si tú quieres reconocer que Jesucristo es el Señor, dobla tus rodillas. Si nada te impide físicamente doblar tus rodillas, hazlo. Te invito a que lo hagas y que con tu lengua confieses y comiences a expresar que Jesucristo es el Señor. Hazlo desde la perspectiva de lo que he tratado de explicarte. Él está exaltado hasta lo sumo. Él es el Señor. Lo reconozcas o no lo reconozcas, Él es el Señor. Pero hoy nos da la oportunidad de reconocerlo como Señor. Y yo te aseguro que cuando tú comiences a reconocerlo como Señor, va a brotar de tu corazón una serie de palabras de alabanza, de adoración, de exaltación, de gratitud. Porque ese Jesús que estuvo dispuesto a humillarse hasta el grado más bajo, por ti y por mí, por amor a ti y por amor a mí, también el Padre lo exaltó hasta lo sumo, para que en el nombre de Cristo se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. A ese Jesús es al que adoramos en este momento, y te quiero guiar para que tú comiences a hablar y a declarar que Jesús es el Señor. Comienza a hacerlo. No tengas en mente ninguna imagen. Quita de tu mente la imagen del Cristo clavado en una cruz. Esa no es la imagen de Cristo hoy por hoy. Eso tuvo su lugar y su tiempo, pero Él no quedó en la cruz. Él murió, pero al tercer día resucitó y ascendió para ser súper exaltado y hoy tener el lugar que tiene como el Señor del universo. Jesús, Señor. Y si tú puedes exaltarlo, adorarlo, comenzar a cantar alguna canción que lo exalte, que lo alabe, que le agradezcas con tu corazón, que siendo el Señor del universo también sea tu amigo, entonces comenzará a fluir de ti una alabanza constante de reconocimiento y de súper exaltación para quien lo merece. Yo también quiero hacerlo en este momento. Si te sirve esta oración, puedes unirte a mí. Si no, tú puedes seguir orando. Señor Jesús, hoy reconozco quién eres tú, Señor, y quién soy yo. Soy un simple mortal, Señor, al cual tú amaste como nadie me ha amado. Estuviste dispuesto a renunciar a tu majestad soberana, a hacerte hombre. Y en la condición de hombre estuviste dispuesto a ser obediente a la voluntad del Padre para salvarme. Y fuiste obediente a morir en una cruz para que yo hoy tenga vida eterna. Señor Jesús, no sé cómo declarar esta gratitud con palabras que alcancen a expresar lo que siente mi corazón. Pero también, Señor, quiero reconocer que tú no quedaste ahí clavado en una cruz ni estás en una tumba. Tú resucitaste y estás vivo y has sido súper exaltado. Y Señor, ahora esto me mueve a humillarme más delante de ti, a pedirte perdón si en ocasiones altaneramente me acerco a ti para pedirte explicaciones o para pedirte que hagas algo o tratar de presionarte para que hagas algo. Señor, perdóname. No tengo el derecho de acercarme con altanería delante de ti. Por eso hoy de rodillas, en humildad, con mi lengua y con mi corazón confieso que tú, Jesús, eres el Señor. Ayúdanos a regresar a ese credo como iglesia, para que dejemos, Señor, de pelearnos por diferencias doctrinales o teológicas y podamos concentrarnos en vivir la vida cristiana, reconociéndote a ti, Jesucristo, como el Señor de nuestras vidas. Sí, es cierto, eres nuestro Salvador y has perdonado nuestro pecado, pero cada día ayúdame, Señor, a declararte, además de mi Salvador, también mi Señor. No quiero que seas solo mi Yeshua, sino quiero que seas mi Kyrios. Quiero que seas mi Salvador y mi Señor en el día a día.
perdóname, Señor, si en ocasiones he tratado de igualarme a ti, o si he tratado, Señor, en mi desesperación de pedirte alguna explicación o reclamarte por alguna cosa. Señor, perdóname. Quiero decirte, Señor, perdóname. Tú eres el Señor, perdóname. Tú eres el dueño del universo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Tú eres el único y soberano, el que tienes el derecho absoluto de gobernar todo el universo. Tú eres el que mereces el aplauso, la gloria, la honra, la alabanza, porque no hay nadie como tú. Tienes el nombre que es sobre todo nombre, Jesús. Señor, ayúdame a vivir en esta humildad diaria delante de ti, para acercarme a ti, Señor, en alabanza, en adoración, en gratitud, y poder, Señor, cada día vivir mi experiencia cristiana desde esta perspectiva. Si algo soy hoy por hoy, es porque tú, siendo el Señor, quisiste humillarte y viniste a esta tierra para salvarme, pero has sido exaltado, y ahora yo quiero reconocerte voluntariamente como el Señor de mi vida. Señor, transforma en mí aquellas cosas torcidas y ayúdame a vivir como un cristiano que reconoce que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. Espíritu Santo, condúcenos cada día a reconocer que Jesús es el Señor, para gloria del Padre. Y enséñanos a tener una vida basada en esta relación, basada en esta tremenda obra que tú hiciste por nosotros, porque nos amas. Simplemente te decimos gracias, Señor. Gracias por darme la oportunidad de ser aceptado por ti y estar cerca de ti, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. En tu nombre precioso y poderoso, nombre que sobre todo nombre, hemos orado, Señor Jesús. Amén. A partir de hoy, cada vez que usted ore y en su oración diga Señor, recuerde que Jesucristo es el Señor. Gracias, muchas gracias por estar aquí. Espero que Dios esté ahí. Que el Señor te bendiga.